Muy buenos días. Hoy es 15 de mayo, 7:38 de la mañana. Esta entrevista se está grabando bastante temprano y contamos con la compañía virtual, en este caso, del máster Juan José Acuña Leandro. Es máster en Derecho Penal y experto en crimen organizado. Don Juan José, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, don Richard. Le agradezco mucho la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias, don Juan José. El día de ayer, hace unas horas, usted estuvo en el Octavo Mandamiento, en una amplia y larga entrevista muy interesante, y partiendo de esa entrevista, voy a hacer las preguntas que le tengo por aquí formuladas porque me parece muy interesante todo lo que está pasando y preocupante al mismo tiempo, todo lo que está pasando alrededor justamente del Poder Judicial. Y de hecho, de los 23 operativos que se hicieron, o allanamientos que se hicieron más bien del caso Pista Oscura, hace, ¿qué? 7 horas más o menos salieron en libertad las personas que habían sido detenidas, entre ellas don Mauricio Batalla. ¿Qué es lo que se puede percibir después de todo el movimiento que hubo, toda la parte mediática principalmente que hubo alrededor de estos allanamientos, para que posteriormente salgan en libertad? Y entiendo que eso se da porque de repente la fiscalía no pidió prisión preventiva. Entonces, ¿era necesario hacer todo eso? Me gustaría saber Exactamente. su análisis. Exactamente. Esa fue una de las interrogantes que yo mismo me autoplanteé. Y pues concluyo con total objetividad, neutralidad e imparcialidad que definitivamente no me queda otra razón que pensar. Es decir, por más que trate de pensar otras opciones, llego a la misma conclusión de que, como dicen algunas personas, y utilizando un término muy tico, todo pareciera que fue un circo. ¿Por qué? Porque el tema yo explicaba que el tema del allanamiento, si bien tal vez no lo comparto, pero lo puedo entender, porque el allanamiento es un tema, digamos, en el que se pretende buscar prueba, elementos probatorios de convicción que vinculen a una persona con el proceso. Entonces uno esperaría, por ejemplo, allanamientos en aviación civil, uno esperaría, no sé, allanamientos en el MOT, en oficinas, pero no una casa de habitación 3 años después, ¿verdad? Eso me parece un poco extraño, pero digamos que yo puedo comprender el allanamiento. Pero ya las prisiones preventivas, eso normalmente, y yo lo decía, hay criterios de peligrosidad que uno tiene que aplicar y que se tienen que aplicar cuando uno va a llamar a rendir indagatoria a una o varias personas imputadas en una causa penal. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿qué tantas posibilidades hay de que esta persona, primero que todo hay que hacer un juicio de valor con respecto, y eso lo tiene que hacer el Ministerio Público con respecto a si realmente hay un riesgo, primero si hay una probabilidad con respecto a la participación de esas personas en el hecho delictivo, y luego si hay una probabilidad de un peligro de fuga, como un peligro de fuga, un peligro de obstaculización procesal o un peligro de reiteración delictiva, que son como los tres peligros, digamos, que sustentarían una prisión preventiva. Entonces, si vos me decís que alguno de estos se da y que entonces al darse uno de estos, por ejemplo, el peligro de fuga, que es el más normal, entonces si uno dice, bueno, ellos son peligrosos y se van a fugar y no van a ir a la indagatoria que yo los llame, entonces, o bien es lo que yo los voy a mandar a traer son delitos que definitivamente, no sé, se van a fugar, no van a venir y yo, fiscalía, voy a pedir la más gravosa de todas las medidas cautelares, que es la prisión preventiva. Si yo voy a hacer eso, entonces se entendería un allanamiento, o sea, todo un despliegue policial, un despliegue con un operativo, con los cuerpos policiales, etcétera, etcétera. Y entonces al final yo, fiscal, pido la más grave de todas las medidas cautelares, que cuál es la prisión preventiva. Entonces se explica, claro, entonces cualquiera podría decir desde afuera, claro, es que los mandaron a traer por la fuerza, porque al final de esto va tan duro que terminan pidiendo prisión preventiva, indistintamente de si se las dan o no, si se las aprueba o no un juez. Entonces uno lo entendería. Pero cuando usted manda a traer a todo el mundo hacia la fuerza, esposados,
los hacen pasar casi 48 horas detenidos, para que al final ni siquiera el mismo Ministerio Público pide prisión preventiva, sino que pide otras medidas. Entonces uno dice, ¿por qué hacerle este gasto tan innecesario al Estado que lo pagamos nosotros? ¿Por qué hacerle ese show a esas personas que luego pueden salir inocentes y pueden demandar al Estado costarricense obviamente por el daño moral, psicológico causado? Entonces no era más fácil decir, allanarle la propiedad y decirle, venga conmigo, vamos a rendir declaratoria indagatoria ya mismo, esto se llama declaración indagatoria, me acompaña por favor, no lo llevo esposado, le tomo la indagatoria o bien lo cito en las próximas horas, le digo, tiene que presentarse mañana a las 8 de la mañana a una audiencia de medidas cautelares y la persona entonces se somete a eso y Ujú. listo, y ahí se solicita lo que se solicitó y se hace lo que se hizo y el juez probablemente hace lo que se dio y no hacemos todo ese show. Entonces, esa es la parte que uno entiende, pero que cuando uno lo analiza con otros casos, uno dice, "Ey, pero qué cosas más raras. En otros casos, un delincuente que asalta con arma blanca, con arma de fuego, y ahí no hace ese show. Ahí sí, a las 2 horitas, 1 hora, ya está suelto. Entonces uno no entiende, pareciera que el delincuente que anda asaltando y que anda matando, pareciera que tiene más derechos que otras personas, que no digo que haya que eximirlos de responsabilidad, pero que pareciera que no aplica la ley para todos. Don Juan José, el día de ayer, cuando ustedes estaban justamente en el octavo mandamiento, yo puse en el canal de YouTube una encuesta, así como también la puso OPA, porque esto es importante como para medir cómo la gente está asumiendo toda esta situación. Al final de cuentas, en el centro, entre las fuerzas políticas que sean y el poder judicial, está el pueblo, ¿verdad? Está la población. Hace 9 horas puse la encuesta, van 983 votos. La pregunta fue, ¿siente que el Poder Judicial está cumpliendo su misión de impartir justicia de manera objetiva, imparcial, pronta y cumplida, sin importar quién sea la persona implicada? Esa era la pregunta. Y el 98% de las personas dijeron que no. Entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿qué pasa en una sociedad en la que se cuestionan las acciones del Poder Judicial al punto que se deja de confiar en él? Cuando un poder judicial no tiene legitimación, es decir, la gente no confía en ese poder judicial por lo que usted está diciendo, por temas de mora judicial que es extrema. Es que no estamos hablando, a mí una vez, por ejemplo, una persona que era jurado en Estados Unidos me decía, mire, es que estamos con una mora judicial, pucha, no sabemos qué hacer, necesitamos arreglar esto y ya lo vamos a arreglar. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Cuánto es la mora judicial? Y tenemos un rezago de 8 meses. Hey, cuando uno ve esta mora judicial de 8, 9 meses, uno dice, "Ah, eso es una maravilla". El problema de Costa Rica es que el rezago es de 10, 15, 20 años. O sea, es un sistema colapsado, que ni para adelante ni para atrás. Entonces, eso lo que genera es impunidad. En los tribunales de justicia es aquel organismo mediante el cual usted deposita un problema que tiene con otro ciudadano, o con una institución o con quien sea, para efectos de que le resuelva imparcialmente ese problema. Si esta justicia nunca llega, es una justicia que lo que genera es injusticia. Entonces usted ya tiene ya no tribunales de justicia, sino que tiene tribunales de injusticia. Entonces por eso es que usted empieza a ver que todo el mundo se toma la justicia por sus propias manos y por eso usted empieza a ver un país violento, por eso usted empieza a ver un país donde se mata a la gente entre sí, donde se agrede, donde se amenaza, donde busca esa justicia por sus propias manos porque sabe que si la busca en el sistema judicial no la va a encontrar. Entonces, cuando usted empieza a ver que efectivamente el 95, 97, 98% de la población, que yo no soy matemático, pero los estadísticos dicen que si usted hace ese censo sobre, en este caso eran creo que 1.000 personas, me parece, la encuesta, o no sé La cuántas mía, personas, sí, sí, redondeemos a 1000, o de mil. 983. Ok, digamos 1.000 personas. Eso, si usted lo extrapola a las 5 millones y resto de costarricenses, quiere decir que el resultado va a ser prácticamente el mismo, o sea, no va a cambiar radicalmente. Entonces, porque donde es en lo mínimo, es en lo más, así funciona matemáticamente y estadísticamente. Entonces,
El artículo 63 del Código Procesal Penal habla de la objetividad del Ministerio Público. Él tiene que ser objetivo, que tiene que aplicar esa justicia de manera imparcial. Y por supuesto que más los jueces y por supuesto que más los tribunales de justicia, que además en el artículo 41, párrafo segundo de la Constitución Política, se establece que tienen que ser ¿cómo se llama? Una justicia pronta y cumplida. Ese famoso estribillo viene de ahí, del artículo 41, párrafo segundo de la Constitución Política, que es nuestra norma máxima. Y ahí podríamos hablar Ujú, del artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es del Pacto de San José, que también habla de las garantías judiciales, etcétera. Entonces, ujú. contestando propiamente la pregunta, cuando usted tiene entonces un poder judicial, un fiscal general de la República, que es parte del Poder Judicial, o jueces también, llamémoslo, magistrados, todo lo que es el aparato judicial, y la gente no confía en eso. Eso es grave, porque entonces usted está provocando tácitamente al país, a los ciudadanos, usted los está provocando, o sea, usted les está dando el caldo de cultivo para que ellos exploten. La ciudadanía, digamos, puede aguantar y puede aguantar, y la población puede aguantar, el tico puede aguantar, el pueblo puede aguantar, pero llega un momento en que la gente literalmente revienta. Y ahí es donde ayer hablaba el presidente, que se malinterpretó y algunos dicen que es que está diciendo que se tiren una guerra civil. Yo no escuché eso, yo me tiré toda la conferencia de prensa y él no dijo eso. Ujú. Lo que él sí dijo, y yo lo comparto, es que si usted empieza a ver cómo el Poder Judicial no hace nada, los 22 magistrados de Corte Plena no hacen nada, don Orlando Aguirre no hace nada, nadie hace nada por cambiar la situación, usted está tácitamente provocando al pueblo, o sea, usted le está diciendo al pueblo, usted los está desafiando, usted le está diciendo qué van a hacer, a ver, hagan algo porque aquí no estamos haciendo nada, y eso es muy peligroso porque eso es un acto incendiario, llamémosle de alguna manera, provocativo hacia el pueblo, donde el pueblo puede decir, aquí vamos a hacer algo, y eso a mí me preocupa mucho lo que pueda pasar. Entonces, y eso sin contar con lo que te digo, que entonces Ujú. al no haber un sistema de justicia pronta y cumplida, es decir, al no existir tribunales del todo, entonces lo que tenemos es la ley de la jungla, es decir, la ley del más fuerte. O sea, aquí opera el que tenga más fuerza, el que tenga más recursos, por eso hay muchas personas, adultos mayores, mujeres, personas en estado de vulnerabilidad que dicen, yo mejor pierdo esto, dejo que me agredan, pierdo lo que me estafaron, mejor ni voy a buscar justicia, mejor agacho la cabeza, prácticamente me matan a alguien y yo ni siquiera busco justicia. ¿Por qué? Porque sé que esa justicia no existe, es ilusa, no la vamos a encontrar. Sí, de hecho, en varios países de Sudamérica principalmente, lo que uno ve en noticias es que la gente comienza justamente a tomar la justicia en sus manos Claro. porque son sistemas ya vencidos. Usted comentaba ayer en el octavo mandamiento de que, por ejemplo, una persona comete un asalto con arma blanca. 2 horas después, literalmente, la persona está saliendo. A esto le sumo otro dato que también en una conferencia de prensa se indicó. Hay personas que han pasado por el sistema judicial más de 300 veces. Y me imagino que al día de hoy son muchas más todavía, ¿verdad? Solo una persona ha pasado 320 y pico de veces para el momento en el que se dio el dato. Entonces, uno se plantea algunos panoramas y quisiera saber también su opinión al respecto. ¿Por qué? Porque uno dice, si con los casos sencillos, entre comillas, ¿verdad? Como este tipo de asaltos o crímenes comunes, se actúa de esa manera, ¿cómo van a manejar los grandes casos, como por ejemplo los grandes casos de corrupción a nivel político, etcétera? Y si a eso se le agrega, por ejemplo, el favoritismo, al parecer, o la cercanía de algún sector de la prensa con la fiscalía en este caso, porque eso es lo que se observa. Y adicionalmente, yo también no puedo decir que el presidente estaba alentando a una revolución, porque creo que sería como de alguna manera dudar del criterio de la población de que solamente porque el presidente diga, y cosa que no hizo, pero cosa que el presidente diga, salgamos a la calle, ¿verdad? Y repito, no hizo eso, entonces ya la gente va a salir. Esto es un tema como bastante acumulativo con el paso del tiempo y ahora se está evidenciando más con estos casos propiamente
qué sé yo, del caso Barrenador con Marta Esquivel, del caso de Pista Oscura con Mauricio Batalla y otro montón. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, por un lado tenemos que recordar que si bien el Poder Judicial no cumple una función preventiva, o sea, Poder Judicial es represivo, es decir, actúa cuando ya pasó el delito, Ujú. pero eso es a nivel teórico. Yo siempre por lo menos me he atrevido a pensar fuera de la caja, como dirían los estadounidenses, o sea, por lo menos me he atrevido a cuestionarme el status quo, por lo menos me he atrevido a cuestionar a algunos filósofos, y yo cuestiono si realmente el Poder Judicial no tendrá en la sociedad costarricense ahora sí un principio preventivo. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Si es que ellos no son preventivos, si es que los preventivos es el Ministerio de Seguridad Pública, las instituciones del Estado, que educan, que resocializan. Esa es la parte preventiva, no el Poder Judicial. Bueno, es que si el Poder Judicial actuara, entonces usted vería que muchas personas no cometerían delitos porque sabrían que tienen un sistema judicial eficiente. Entonces usted viene y dice, ah, no, mire, bueno, yo no sé, yo estaba pensando en asaltar un banco, pero ya yo vi que ayer alguien asaltó un banco y ya yo vi que hoy está prácticamente condenado. Entonces yo no me la juego, mejor voy a seguir trabajando dignamente como me lo enseñaron mis padres. Pero claro, cuando usted ve que alguien asaltó ayer un banco y que más bien prácticamente lo premian, y que como dice usted, salen a los 2, 3 horas cualquier delincuente, que como dice usted, hasta a veces con 300 pasadas y son puertas giratorias. Lo decía don Mario Zamora Cordero en uno de sus discursos, el ministro de Seguridad Pública decía, por ejemplo, que hace poco encontraron a una persona en una lancha en alta mar con droga en el Pacífico, van, lo meten a la cárcel y un año después se lo encuentran haciendo lo mismo, pero en el Caribe. Y usted dice, pero ha pasado un año, entonces, ¿qué pasó? O sea, lo soltaron. Usted encuentra, por ejemplo, un caso sonado donde personas con AK-47, que son armas de letales, de fusiles de asalto, para que tengamos una idea, son las que utilizaba Rambo, Ujú. que le disparan a cuerpos policiales de la fuerza pública, o sea, le dispararon y empezando porque esas armas son prohibidas, no estamos hablando ni siquiera de armas 9 milímetros o revólveres 38 que Un son arma de guerra. prohibidos, son armas de guerra que son prohibidas desde el año 95. Ok, y entonces le disparan a los policías y ¿qué creen? A los días están sueltos. Entonces, ¿qué ejemplo es el que se está dando ahí? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, se nota la complicidad de esta fiscalía específicamente, porque yo siempre lo he dicho, el tema digamos, de que hayan allanamientos y que llegue la prensa, eso no es nuevo, eso pasa desde que yo tengo uso de razón y no está bien. Lo que pasa es que uno podría creer que, digamos, cuando uno ve que, no sé, que están entrando a un residencial, uno podría creer que el guarda llamó a un periodista y que el periodista tal vez estaba cerca y llegó soplado y entonces, y en cuestión de 10 minutos estuvo ahí la prensa. Eso es lo que uno, digamos, creía. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que no es así. Ahora nos estamos dando cuenta de que hay prácticamente hay una conexión directa entre fiscalía o algunos funcionarios judiciales y alguna prensa que se ha tildado como prensa canalla. Entonces, uno ve, por ejemplo, Canal 7 con este muchacho periodista que se me da el nombre, el de barba. Uno Álvaro viene, don Sánchez. Álvaro Sánchez, correcto. Entonces uno viene y ve que en el momento en que está llegando el OIJ ya le está ahí. Entonces uno dice, "Ey, pero aquí alguien le filtró la información". Y cuando llega y le pone el micrófono a Randall Zúñiga y al fiscal general, y ya lo están esperando prácticamente hasta encuadrados para darle un discurso. Entonces uno dice, esto está fatal, esto está gravísimo, esto es delicadísimo, porque entonces quiere decir que si eso es así, o sea, en algo tan visible como esto, que se supone que todo el mundo lo iba a ver, ahora qué será a lo escondido, qué será, por ejemplo, cuando se va a hacer un allanamiento a un narcotraficante, y que estamos hablando de que los narcotraficantes tienen todavía más dinero de lo que puede haberle pagado un medio de comunicación a algún funcionario judicial. ¿No será entonces por eso que se escapa alias Diablo, que se escapa, en su momento se escapó alias Tony Peña Russell, que se escapan algunos delincuentes que cuando llegan ya no están, o sea, cuando llegan a allanar, curiosamente no están? ¿Será que llevan esa ventaja? ¿Será que están pagando
para filtrar información. Lo vimos hace poco con el tema Bulgarelli, del presidente, el tema Choreco, todo eso, que justo en el momento que sale al mediodía, por L12:02 del mediodía, a hablar, dar declaraciones de ese caso el fiscal general, y un minuto después, 30 segundos después, y está también divulgándose partes del expediente, los videos del expediente. Entonces uno dice, pero algo aquí me huele muy mal. Y eso es preocupantísimo porque el Poder Judicial está fallando, ya no solo en el tema que hablamos de la eficiencia y todo eso, sino ahora también en corrupción. Entonces tenemos un Poder Judicial que por todo lado está mal, ya no solo porque es ineficiente, sino porque además pareciera, por lo que hemos visto y porque han habido casos de corrupción en el Poder Judicial, de que es un Poder Judicial también corrupto. Entonces, o sea, entonces apague y vámonos. O sea, realmente no sé qué podemos hacer con el Poder Judicial. Y el problema es que los que pueden hacer algo, que es Corte Plena, no están haciendo nada. Entonces ahí es donde uno dice, pero ahí es donde uno dice, esto va a acabar muy mal. Y ahí es donde uno entiende y se preocupa como una persona que entiende de esto y que ha visto el ejemplo de otros países. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? El pueblo literalmente fue lo que dijo ayer el presidente, que obviamente se le quiso malinterpretar, pero que lo que dijo es, a mí me preocupa, como a mí también me preocupa lo que esto pueda pasar. O sea, estamos prácticamente, el Poder Judicial, los diputados prácticamente de manera tácita están provocando otra guerra civil de como la del 48, y eso a mí me parece nefasto. Entonces, ese es el criterio mío. Me parece muy interesante. Estaba, ya que toca el tema del fiscal, estaba revisando información desde cuando don Carlos Díaz es fiscal general de la República, desde el año 2022, que en la terna en la que se escoge a don Carlos Díaz, en la tercera votación, ¿verdad? Porque a él se le elige en tercera votación, perdón, en la terna estaba también don Ewald Acuña y ay, se me perdió el nombre de otra persona. Pero en esa terna estaba don Carlos Díaz, don Ewald Acuña y don Edgar Ramírez y Ronald Segura. Lo que me llamó la atención fue que don Ewald Acuña, que es ex juez también abogado penal, él dijo en una entrevista en Por Tres Razones de Evelyn Fachler que hay una estadística que en año preelectoral llueven las denuncias, de alguna manera las definió como denuncias falsas hacia personas vinculadas a temas políticos. Y obviamente con el fin de desprestigiar y dañar la imagen. Y a esto le quiero sumar una parte de lo que publicó hoy, esta mañana, don José Miguel Villalobos, refiriéndose al fiscal. Y dice así. Y a sabiendas que no va a pedir prisión preventiva para los imputados, los mantiene en celdas una noche y privados de libertad por más de un día. Eso es abuso de poder y un ejercicio indecente de la autoridad y un atropello a las normas procesales y las reglas mínimas de la decencia judicial. Si ya sabía que no iba ni siquiera a pedir prisión preventiva, lo propio era citar a los investigados para indagarlos, sin detenerlos. Es muy similar a lo que usted comentó con posterioridad al allanamiento, pero no, lo que quería ese sujeto, dice don José Miguel Villalobos, que lamentablemente es el fiscal general, era hacer el show de claro atropello de los derechos humanos a esta persona. Entonces, yo le pregunto, ¿cuánto está afectando no solamente a la imagen del Poder Judicial, sino al esquema de justicia todo esto que está pasando? Y con esto también le quisiera preguntar, del 2022 a la fecha, en estos 3 años ya que llevamos, ¿cuáles podrían ser los logros más importantes que se pueden enumerar de la Fiscalía General de la República? Y le pregunto eso también porque sé que usted forma parte de comisiones a lo interno del Poder Judicial, ad honorem, ¿verdad? También del Colegio de Abogados. Usted es una persona que está en como todos los ámbitos. Me gustaría saber su parecer también al respecto. Sí, bueno, te comento que, por ejemplo, don Eva Lacuña es una persona que respeto mucho y que efectivamente coincido en que es una persona que sabe de derecho penal. O sea, el negar, por ejemplo, que don Eva Lacuña Blanco es un profesional que no sepa derecho, es una persona que es ignorante. O sea, él sabe de derecho penal.
Don Ronald Segura lo conozco y es un fiscal con mucha trayectoria que creo que hubiera servido muchísimo en estos tiempos, justo para esa fecha en que se da esa elección que vos mencionás y que hubiera aportado mucho. Yo, amparado al principio de libertad de expresión que me ampara constitucionalmente y convencionalmente, yo tengo que decirte algo que lo he venido diciendo, tal vez no lo dije en estos términos televisivamente, pero igual lo voy a decir ahorita, Ujú. porque considero que es la verdad, porque no tengo miedo de decirlo. Don Carlos Díaz es una persona que a mi juicio no sabe mucho de derecho. Tengo que decirlo francamente. O sea, no solo no sabe de derecho, sino que no sabe, o si sabe lo básico, no para ese puesto tan trascendental que tiene. Y es una persona que ni siquiera tiene una buena aptitud de comunicación, que es importantísimo también en un puesto como este. Cuando yo escuchaba, por ejemplo, en las declaraciones de Antier, cuando se dieron los allanamientos de don Carlos Díaz, no se le logra entender qué es lo que quiso decir. Habla de una primera parte de una ejecución y luego una segunda parte, no se entiende lo que quiere decir, o bien ni siquiera él mismo lo entiende, o bien ni siquiera se leyó el expediente, o bien se lo contaron, o bien ¿Cuál es todas el las nivel de anteriores. dominio? Perdón que lo interrumpa ahí para hacer ese paréntesis. ¿Cuál es el nivel de dominio que debería tener el fiscal sobre el caso del que se está realizando el allanamiento y que le está presente ahí? ¿Debería tener sí o sí el 100% de dominio de ese caso? El 100% del dominio absoluto, absolutísimo del caso, porque es el padre de los fiscales, es el director de los fiscales, es la cabeza máxima de los fiscales, es la cabeza del Ministerio Público. ¿Cómo vamos a pretender investigaciones de calidad? Si la misma cabeza pareciera que no lo entiende. Y es que así lo vemos en otros casos. Yo ayer hablaba también de que hay casos, COPE servidores de Cifin, Ajá. Trocha, que tuvieron muchísimas víctimas, pero muchísimas víctimas, gente, adultos mayores que lo perdieron todos sus ahorros, lo perdieron todo. Y ahí usted no ve detenidos, y ahí usted no ve esos shows que se armaron antier. Entonces, a mí me parece que realmente por ahí ya estamos mal. El tema, digamos, don Carlos Díaz. Yo no tengo nada en contra de él, pero yo digo lo que pienso y así como te digo, por ejemplo, que don Eva Lacuña y don Ronald Segura me parecían que pudieron haber sido perfectas, aptas personas para ese puesto, al final no lo consiguieron. ¿Por qué? Bueno, esa es la parte que a mí me deja en duda y esa es la parte que yo ahí entro como en una nebulosa donde, digamos, no lo puedo probar, pero me da como un sinsabor de boca donde me dice, ¿será que es que esa cúpula que elige, que al final son los magistrados, elige al fiscal general de una república? ¿Será que buscan a alguien que tenga de alguna manera una falta de aptitud justamente para poderlo manejar a su antojo, de conformidad con los intereses oscuros que esas cúpulas quieren? No lo sé. Yo no, a mí no me gusta ser conspiranoico, pero tampoco me gusta no escuchar a ese tipo de versiones. O sea, me gusta escuchar de todo y eso me lo pregunto. Ahora, si vos me preguntás logros del fiscal general de la República, digamos, de don Carlos Díaz, te soy honesto, don Richard, la verdad no te puedo decir ninguno. No veo que avancen investigaciones, no veo que se haya avanzado como digamos, por lo menos en legitimación de la Fiscalía, del Ministerio Público, no lo veo. Todo lo contrario, veo lo contrario, o sea, veo que más bien se hunde más el Ministerio Público con su capitán a bordo, que es don Carlos Díaz. ¿Por qué? Porque encontramos temas que son imperdonables, que uno podría llamar que son novatadas o que son polladas, como dice el buen Tico. Bueno, uno podría entender, por ejemplo, que la novia, que el ascenso, uno podría entender que por allá, no sé, alguien le pagó los tiquetes a la novia y que se fue de luna de miel a un tema creo que era con la DEA, fuera del país, a un destino muy exótico. Uno de esas cosas podría entenderlas, pero luego vienen temas de acoso, donde los mismos fiscales
como el de cibercrimen y otros que no lo han dicho en la luz pública, pero que sí lo dicen en los pasillos del Poder Judicial, ven que hay ciertas cosas no marchando muy bien a lo interno de la Fiscalía. Y cuando uno ve, por ejemplo, que está ligado, que aparece en sociedades donde el presidente de esas sociedades están ligados al crimen organizado, que yo no digo necesariamente que entonces por eso ya él sea un miembro de, digamos, que sea narcotraficante o que sea, no, pero no se explica, yo ayer lo decía en estos términos, eso usted lo nota, usted lo ve por ejemplo en La Casa de Papel o en las novelas mexicanas, y usted Ujú. ve por ejemplo que hasta usted diría, pero qué exagerado los que escribieron el guión de esta novela. Bueno, pero es que esta novela se está dando en Costa Rica, o sea, un fiscal tiene que tener una actitud totalmente proba, digna, alguien de respeto. Y si usted porque se le fue o por la razón que sea aparece en sociedades con narcos, entonces, si así es como se maneja el puesto del fiscal general, ¿cómo se van a manejar las investigaciones de ese fiscal general con ese mismo nivel de novatada? Entonces ahí es donde uno ve, se ocupa una persona que sepa de lo que hace y si usted le aplica que no solo, a mi juicio, no sabe lo que hace, sino que tiene todas esas pifias, por llamarlo en términos coloquiales, ¿qué se puede esperar de expedientes que, como decís vos, son súper complejos, súper técnicos, estamos hablando de tomos de 4.000 folios, ¿qué se puede esperar? Se puede esperar lo que pasa, que al final entonces la investigación fue mala, por eso entonces cae la investigación a medio proceso, se trajeron abajo el proceso, todo el mundo absuelto para la casa, ¿y en qué terminamos nuevamente? En impunidad, en tribunales de impunidad. Entonces, eso a mí me preocupa muchísimo. ¿Y qué veo a los magistrados haciendo al respecto? No veo nada. Todas las acusaciones que tiene don Carlos Díaz en la inspección judicial datan prácticamente desde septiembre del año pasado, 2024, otras desde noviembre de 2024, diciembre de 2024, y ya estamos prácticamente en mitad de año 2025 y no ha avanzado. Entonces yo me pregunto, o sea, pero no podrían por lo menos la Corte Plena y la inspección judicial por lo menos darle un poquito de celeridad a algo tan importante como las mismas investigaciones del fiscal general, porque así nosotros podríamos decir, bueno, por lo menos ya dice que se investigó, pero salió librado de todo. O si no salió librado de todo, sino que sí se encontraron faltas, entonces removámoslo y pongamos a otra persona. Pero no, uno ve que hasta en eso está durmiendo el sueño de los justos. ¿Cómo será la justicia entonces de un adulto mayor de que ni siquiera es un tema mediático? O sea, si ni siquiera lo mediático les está importando a Corte Plena, ¿qué les va a estar importando los otros casos que ni siquiera son mediáticos? Entonces, eso está fatal. Hay un hartazgo, yo lo decía en esos términos, una desidia. Ya es una cosa que de verdad yo lo noto, yo lo digo, es una provocación hacia el pueblo soberano, una provocación donde le están diciendo de todas las formas y lecturas habidas y por haber, no nos interesa lo que diga el pueblo. ¿Sabe qué? Usted, pueblo, es un ignorante. Usted, pueblo, quédese callado. Usted no tiene derecho a opinar. Usted, lo que dicen muchos, usted es un ignorante. Usted no entiende derecho porque aquí los ilustres juristas del derecho somos nosotros. Usted, el pueblo, no tiene derecho a opinar y si opina no me interesa saber lo que usted opine, pero aquí los que mandamos somos nosotros. Y eso me parece fatal, porque se sabe que en un Estado de Derecho el que manda es el soberano, y eso lo dice el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, donde dice que los funcionarios judiciales no son más que simples depositarios de autoridad, y el que manda es el pueblo. Entonces se han olvidado de quién manda, y eso es terrible en una democracia. De hecho, yo le iba a preguntar que qué opinaba de lo que me había comentado ayer doña Marta Esquivel en la entrevista, ya usted me lo contestó, porque ella indicaba de que a su parecer en la fiscalía hay gente que no está como muy bien preparada. Algunas personas al parecer no están muy bien preparadas porque no saben cómo manejar algunos procesos como el tema de la inmunidad de ella, ¿verdad? Em, yo quería preguntarle sobre don Juan Diego Castro publicó un video hace pocos días, si acaso una semana, donde reproduce una sesión de la Corte Plena, si no me equivoco, donde ellos están discutiendo sobre la contratación de una persona experta en comunicación, pero que también tenga conocimiento en la parte política, para que logre comunicar lo que está haciendo el Poder Judicial.
No sé si usted tuvo acceso a esa información. ¿Qué opina al respecto? A ver, opino con respecto a lo primero que decís, que efectivamente el Ministerio Público, muchos fiscales no tienen dominio, pero no solo en ese tema que estás hablando, por ejemplo, del fiscal general con respecto a los temas de antejuicio de miembros de los supremos poderes, no, sino también fiscales normales, regulares, que no saben, por ejemplo, delitos económicos, no saben definitivamente de delitos económicos, le tienen pavor a ese tipo de delitos. Entonces, cada vez que encontrás un delito económico, dicen, no, esto va para la vía civil, esto es un incumplimiento contractual, esto no es penal, esto no es un delito económico, esto no es un delito de esta índole, esto es incumplimiento contractual y todo lo mandan a la vía civil. Eso está fatal. Con respecto a lo que decía don Juan Diego Castro, bueno, el Poder Judicial, y yo lo dije también ayer en la entrevista, el Poder Judicial se está dando la tarea de buscar comunicadores y de alguna manera buscar como una apariencia que está trabajando. Entonces usted ve que ahora hacen unos, no sé si decirle TikTok, porque no sé si me han salido en TikTok, me parece que me han salido en Facebook, donde hacen como unos, llamémosle memes o imágenes donde dicen el Poder Judicial sí está trabajando. ¿Sabía usted que Juanito Pérez tiene los derechos de tal cosa? ¿Sabía usted que el derecho, que el Poder Judicial sí funciona porque acaban de condenar a una persona a 15 años de cárcel? Entonces, el problema es que usted, cuando usted tiene comunicadores, usted necesita un comunicador es para que comunique algo. Pero ¿qué va a comunicar usted cuando lo que usted tiene para comunicar en la realidad, por más que lo quiera aparentar y hacer ver de otra forma, el que sabe de esto sabe que el Poder Judicial está terrible, está colapsado, está obsoleto. Entonces, ¿qué va usted a lograr comunicar? Entonces, habrá a quien logren engañar y que diga, mira, sí, 13 años a la cárcel. Sí, pero ¿por qué no cuentan todos los otros, las otras casos en donde fueron puertas giratorias como esas que estás contando, las 300 pasadas, o el caso que yo conté en Altamar? Entonces yo creo que ahí vale más no confundir a la gente, sino más bien hablar con honestidad. Vos que lo decías, yo efectivamente soy parte de múltiples comisiones a honor del Poder Judicial y por eso yo me doy cuenta de las estadísticas y me doy cuenta, por ejemplo, de que duran 400 días en algunos casos para resolver no una demanda, no. Si fuera una demanda yo lo vería inclusive razonable, lerdo pero razonable, sino 400 días para resolver un escrito. O sea, que yo llego hoy a presentar un escrito y ese escrito, es que no la demanda, es que aquí es donde cuesta entender, no la demanda, es ese escrito que estoy presentando hoy, me lo resuelven en más de un año. Entonces, ¿cuánto dura un proceso? 15, 20 años. Yo conozco procesos del año 99, donde se muere la gente, herederos en sucesiones, por ejemplo, y nunca vieron ni siquiera los bienes. Entonces, yo creo que esa política que están teniendo es como quien dice de maquillaje, es como quien dice de tapar el sol con un dedo, es de decir, mira, nosotros vamos a vender humo diciendo que sí trabajamos y vamos a hacer estos memes tontos, pero realmente el que sabe, y en esto no estoy hablando solo de abogados, o sea, es que el pueblo sabe mucho, el pueblo se ha creído que mucha gente, muchos ilustres filósofos, juristas, doctrinarios, catedráticos del derecho, hacen ver al pueblo como que si fuera ignorante, pero no, señores, el pueblo es sabio, y esto hay muchos adagios, inclusive pasajes bíblicos, donde se dice el pueblo es sabio. No hay que ser un postdoctorado en derecho para darse cuenta de que por más que usted engañe, yo a usted le puedo decir, mire, es que esta corbata, mire, es que tiene un tono magenta y tiene, no, mire, es celeste y punto. O sea, aunque yo le quiera dar otra connotación y le diga, no, pero es que mire, pero es que también puede tener algo de rosada. No, 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 aquí es celeste y en cualquier parte del mundo. Bueno, es lo mismo con el Poder Judicial. Aunque usted trate de maquillarlo y decir, miren, no, pues que sí estamos trabajando y tratar de hacer ver un poco las cosas positivas, el Poder Judicial está, casi le digo, si no le digo enfermo terminal, le digo está fallecido. O sea, ya falleció, sucumbió. Casi le diría eso. Y entonces lo mejor es decir la verdad, no engañar, decir, bueno, estamos mal y qué estamos haciendo para solventarlo. Estudios, sí, los estudios son importantes para medir un problema, pero ¿qué hacemos con estudios si no se traducen en realidades? Entonces, más que estudios, buscar soluciones. Entonces, vuelvo a los magistrados, que son los que pueden tomar acción. ¿Qué están haciendo los magistrados? Están
muy activos sometiendo proyectos de leyes a la Asamblea Legislativa para solucionar la mora judicial? No los veo. Que ellos digan que sí, que tienen iniciativas y que eso yo no lo veo. Entonces ahí es donde a mí me preocupa muchísimo esa ineficiencia absoluta, vagabunda del Poder Judicial. Antes de hacerle la última pregunta, usted mencionó ahora casos como el de Copeservidores o de Cifin, le agrego Aldesa, y en estos casos hasta vidas ya está cobrando, ¿verdad? Hay gente que va muriendo sin ver Ujú, justicia, ¿verdad? ujú. Sobre temas, valga la redundancia, sobre tremendas injusticias. Exacto. Eh, Se la hacen última, injusticias sobre injusticias. exacto, exacto, se potencian entre Es ellas. correcto. Eh, Doña Paola Nájera, antier, han sido días muy activos con todo este tema. Antier que entrevisté a doña Paola Nájera me menciona nuevamente el tema que ella ha desarrollado en la Asamblea Legislativa, el lawfare, o la guerra judicial, o la instrumentalización del aparato judicial y de medios de comunicación con fines políticos. También le pregunté cuál era su parecer ayer a doña Marta Esquivel y me dice, me lo dijo así literalmente, el offer se queda corto. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Estamos realmente, o sea, es tan evidente que de repente pueda ser así o de repente no? ¿Qué piensa usted? Sí, efectivamente creo que se queda corto porque el offer que viene de Estados Unidos, del derecho anglosajón, básicamente consiste en una especie de guerra donde lo que se utiliza es el sistema judicial como un mecanismo, como un arma abusiva para efectos de lograr los cometidos de un grupo, y entonces por eso encontramos guerras jurídicas y balazos, solo que en lugar de ser balazos de balas de plomo, son balazos de demandas que lo que buscan es distraer un fin y lograr un propósito específico a través de esta guerra jurídica. Hay quienes ayer, por ejemplo, escuchaba a un abogado de hablar de otro término que no es igual, es distinto, que se le llamaba tribalismo político. Me pareció interesante la lectura. Yo no digo tampoco que ese sea el caso del que estamos, porque el tribalismo político son cuando el país está digamos, tan polarizado que entonces se da un efecto en el que ciertas personas quieren defender lo indefendible y entonces, por decirle algo, tal persona lo agarran, no sé, está asesinando a otra y entonces ese grupo de gente que lo apoya está tan cegado que va a justificar esas razones aun cuando se dé cuenta de que está fatal. Ese es el término. Eso no estoy diciendo que estemos en ese, te lo comento porque me pareció ayer interesante una lectura de un colega que hizo ese término. Yo creo que más allá de una y otro, estamos en una conmoción, estamos en una conmoción absoluta entre los tres poderes de la República, estamos en un momento de crisis, en un momento de incendio donde se nos está quemando el rancho, donde tenemos al crimen organizado penetrado en todas las partes políticas y en todos los poderes de la República, de un Estado que debería ser pacífico, que no tiene ejército justamente desde el 48 justamente para evitar que se dieran, primero para hacer un ejemplo para otros países, y segundo porque para hacer un ejemplo de la educación en un país como Costa Rica y no un ejemplo de guerra como otros países que invierten en armamentos y en matar. El problema aquí, don Richard, es que realmente sí tenemos un ejército. El problema es que es un ejército no formal, es un ejército de crimen organizado que nos tiene a nosotros tomados de rehenes. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tendríamos que atacar, lo dijo don Rolando Araya hace poco en una entrevista, lo dijo de que habría que, y yo lo he dicho también, hay que atacar con mano dura, como él usó la palabra como si estuviéramos en guerra. Yo había utilizado antes la palabra como se utilizó, por ejemplo, como se controló Al Qaeda, una célula terrorista, cómo se controló con mano dura, con políticas de cero tolerancia que han funcionado
en Estados Unidos, en el Bronx en los años 90, en Medellín en los años 80, con las yacuzas, en múltiples situaciones. Entonces, yo lo que creo es que ante una opresión de militar armada, porque literalmente es una presión militar armada, es decir, un ejército, como es el crimen organizado, que está derramando sangre, víctimas inocentes en Costa Rica, y lo que tenemos como respuesta a eso es una anarquía absoluta, una ineficiencia absoluta de los tres poderes de la República. Pero yo decía ayer en la entrevista, y siempre lo digo, que yo al que menos le echo la culpa es el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no puede hacer nada por sí mismo. Y yo no estoy defendiendo al presidente ni mucho menos, pero es que el Ejecutivo lo más que puede hacer es proponer. Pero ¿qué hace si él propuso y todo el mundo lo que le buscaba eran problemas a las soluciones y no soluciones a los problemas? Entonces, al Poder Judicial inclusive hasta lo rescato un poco, porque el Poder Judicial solo puede hacer lo que una ley le dice que puede hacer. Entonces, si usted tiene leyes malas, el Poder Judicial lo único que puede hacer son actuaciones malas, porque tiene que seguir leyes, y si las leyes están mal hechas. Entonces yo ponía el ejemplo que eso es como un avión. Si yo puedo ser muy buen piloto, pero si el avión no me responde porque es un mal avión, pues entonces me voy a estrellar. Entonces aquí los que más tienen que hacer son los diputados, pero en lugar de que estén haciendo, de que estén dotando al Poder Judicial de leyes frescas, nuevas, no obsoletas del siglo pasado, sino nuevas, de mano dura contra los delincuentes, y donde veamos a todas las instituciones trabajando conjuntamente, lo que vemos más allá efectivamente del lawfare es, diría yo, un lawfare pero exponencial, que se combina con una anarquía absoluta, con un sinsentido, con un rumbo no definido, con una política donde pareciera que las máximas autoridades en este país lo que están haciendo es un juego. O sea, donde el juego se trata de, has visto que todos los juegos, cuando uno estaba pequeño, tenían un fin. Bueno, aquí, ¿cuál es el fin del juego? Ver quién tiene más poder. Ah, bueno, entonces yo tengo más poder porque yo soy el fiscal general de la República. Ah, mire, yo tengo más poder porque yo soy don Orlando Aguirre. No, no, ustedes están equivocados. Yo tengo más poder porque yo soy don Rodrigo Arias y soy el presidente del primer poder de la República. Entonces, aquí el juego es quién tiene más poder. Y eso entonces se presta para algo tan grave que, insisto, puede llegar a ser la antesala de lo que jamás queríamos que volviera a ocurrir, que es una guerra civil. Y que no lo digo yo, o sea, nadie, ni lo dijo ayer el presidente. Obviamente sus detractores lo entendieron así, pero o sea, lo que estamos viendo con ojos responsables, y yo se lo digo como experto en crimen organizado, con base a otras experiencias que hemos tenido en otros países, lo que se está haciendo es provocando al pueblo, diciéndole: usted es un ignorante, usted quédese callado, que nosotros somos los que mandamos, aquí no nos interesa usted, si usted se muere, no nos importa, aquí lo que pareciera importar son algunas argollas que han dominado este país por décadas. Eso es lo que pareciera, y ya el pueblo se cansó de eso, y el pueblo va a tomar acción. Entonces, o puede tomar acción. Yo quisiera que no tome acción, pero me parece que vamos hacia ese rumbo, y eso es lo que yo quisiera evitar a toda cosa, porque no quiero ver más sangre. Imagínense la sangre de los terroristas, narcotraficantes, que son terroristas, y ahora imagínense la sangre de una revolución como la que yo veo que estamos a las puertas de. No lo quiero imaginar. Entonces, realmente esa es mi lectura. Si hablamos de polarización a nivel de opinión pública, que ya pasamos los 1000 votos de la pregunta que se hizo, la repito, siente que el Poder Judicial está cumpliendo su misión de impartir justicia de manera objetiva, imparcial, pronta y cumplida, sin importar quién sea la persona implicada. Seguimos con 98% de personas que dicen que no. Y 1000 personas es la muestra que utiliza el CIEP cuando hace sus estudios, ¿verdad? Exacto. Entonces, pregunta rápida para cerrar. Caso hipotético. Lo invitan a la Corte Plena usted para que dé su parecer. Invitado. Un invitado a la Corte Plena, los 22 magistrados, creo que son, ¿verdad? 22, Ante los sí. 22, ¿qué les diría usted a ellos? Les diría con mucha preocupación y con mucha humildad, con la humildad que se requiere por parte de un costarricense, que lo único que hace es tener una lectura, saber leer un mensaje que tienen todos los demás costarricenses en este país. Les diría, les ruego
que por favor hagan algo. Tienen que haber soluciones, todo tiene solución en esta vida, y más un tema como este, donde con estrategia, con buena organización, con administración correcta, con recursos económicos, se puede solucionar, si se quiere solucionar. Pero si seguimos en luchas de egos, en ver quién me puso en este puesto, en seguir ciertas influencias o ciertos modelos, modelos incluso filosóficos que ya han quedado rezagados, que defienden cosas ilusas a ultranza, doctrinarios que defienden, por ejemplo, el abolicionismo penal, que básicamente es una corriente que dice que para qué cárceles, que para qué realmente vamos a meter a la gente a la cárcel si no se está cumpliendo el fin de la pena. Entonces, que prácticamente que la ley del más fuerte, o sea, que si alguien mata o viola o secuestra, que para qué lo vamos a meter a la cárcel, que mejor de a ver si la vida un día lo resocializa. Entonces, yo con mucha humildad, yo iría a exponer toda esta situación que he estudiado por muchísimo tiempo durante todo, más de 15 años, 20 años, durante todo, en todo el continente americano, y yo les diría, estos son los datos, esto es lo que está pasando. Yo no voy a ser el que viene aquí a tirarle la puerta, a golpearle la mesa, se lo vengo a decir con mucha humildad, pero eso sí, con mucha entusiasmo, con mucha pasión, porque es la misma pasión que tiene el pueblo costarricense. Y yo vengo a exigirles. Yo sé que muchas veces ellos mismos han creído que son dioses del Olimpo y se han creído más que todos en Costa Rica, pero no, ellos son simples depositarios de la ley. Y yo, como tal, le pediría que resuelvan este problema en un plazo determinado, de 1 año, de 2 años, poner fechas, en 1 año, en año y medio, en 2 años, este problema de la mora judicial va a estar solucionado. Vamos a tener un sistema eficiente, vamos a tener mecanismos de corrupción, vamos a tener mecanismos como el Snitcher, por ejemplo, copiado del sistema anglosajón. Vamos a ver qué copiamos de otros países. No todo, no es un copy-paste. No digo que hagamos un modelo salvadoreño, un modelo de Estados Unidos. No, no, no. Pero busquemos qué ha servido de esos modelos e implementémoslo en Costa Rica. Se los vengo a pedir con toda la humildad que digamos que se tiene que tener en estos casos, pero con el respeto, pero eso sí, con el aplomo necesario para decirles que ustedes ya si van a seguir en esa omisión y ese letargo en el que han estado, mejor báñense para la casa y pongamos gente que quiera trabajar en este país por este país. Don Juan José Acuña Leandro es abogado especialista en derecho penal, que voy a comentar también, entre el 5 y el 10 de octubre va a estar en el Congreso Internacional de Antifraude, Anticorrupción y Compliance de CIAFAC 2025, ¿verdad? En Correcto. Estambul, en En Estambul. Estambul, Turquía, y vamos a estar con un congreso de crimen organizado. En este caso es una agencia muy prestigiosa en República Dominicana, radicada en Santo Domingo, que se llama CESI Internacional, por sus siglas, congresos, eventos, seminarios internacionales, que es una gente muy importante que me ha invitado efectivamente como ponente, como expositor, pues a compartir mis conocimientos como experto en crimen organizado ante una serie de latinoamericanos que vienen de todos los países de Latinoamérica y que nos vamos a reunir en Turquía para hablar de todo esto, y que esperamos pues que salgan cosas buenas, y que esperamos también que cuando uno llegue a Costa Rica de vuelta a compartir todas esas experiencias, alguien las escuche por lo menos, y que no hagan lo que hacen muchas personas que dicen, no, yo no voy a hacerle caso a este ni le voy a hacer caso al otro porque yo soy el dueño de la verdad revelada. Aquí nadie es dueño de la verdad revelada. Aquí todos lo que tenemos son ciertas verdades que podemos aportarlas, y que si todos aportamos nuestras verdades, logramos un conjunto para poder trabajar. Pero si yo me siento en que yo soy el dueño de la verdad y que nadie más tiene la verdad porque yo soy el iluminado, eso es lo que nos tiene como nos tiene. No, Juan José, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Habíamos dicho media hora, nos extendimos un poco y usted va volando para otra entrevista, ¿verdad? Sí, Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ilustra bastante lo que usted comenta y probablemente por ahí lo estoy molestando para otra entrevista.
No, don Richard, la gracias a usted, es un placer y un honor para mí haber compartido con usted. Me parece que es usted una persona muy consciente de la situación, de nacional. Por las entrevistas que he visto suyas, me parece que han sido muy, muy buenas. Yo debo decirlo que no es tampoco a cualquier medio de comunicación que le acepte entrevistas, pero cuando vi las suyas y cuando me dijo Yerlin de su persona y el proyecto que tienen, definitivamente dije que hay que colaborar. Y pues yo lo que busco es que personas como usted también tengan voz, porque yo sé que usted le nota que usted también quiere lo bueno para el país y al final todos desde nuestro metro cuadrado lo hacemos. Usted desde el lado de entrevistar, yo desde el lado de decir lo que pienso, lo que siento, lo que he estudiado, todos desde nuestro metro cuadrado podemos hacerlo. Así que de verdad, cada vez que usted lo tenga bien, yo estoy muy dedicado a los medios, cada vez que usted lo tenga bien, pues yo con muchísimo gusto voy a estar ahí dándole una entrevista Muchísimas gracias, de verdad, para muchísimas gracias, don servirle. Juan José, y muchos éxitos en todas las entrevistas que le rezan el día de hoy. Gracias, que esté muy bien. Un abrazo. Chao.